Buenas tardes, gracias por estar aquí tan callados y solo quiero presentarme, me llamo Julio de la Parra, soy el asesor jurídico y el coordinador de exhumaciones y desaparecidos de la Gavilla Verde, y lo primero que quiero hacer es presentaros a las personas que me acompañan esta tarde antes de empezar a contaros lo que hemos pensado entre los tres. Notaréis en falta la presencia de Martín Pallín, que por desgracia me avisó a última hora que está enfermo de gripe y que no le convenía viajar. El vive en Madrid y no le venía bien. Así que lo lamento, lo lamentamos todos. Yo intentaré darle, pero remotamente, como de aquí a Marte, la visión que pretendía que nos aportara sobre la legalidad de la ley de memoria democrática. A mi izquierda, empiezo por la izquierda por razones obvias, está Amparo y Daniel, que son de la asociación que aglutina las asociaciones de Paterna. Es el punto divertido de la tarde de hoy. A mi derecha está Mirta Núñez, archiconocida por muchos de ustedes o de vosotros. A mí que no me gusta que me llamen de usted, a mí con Dios a secas me basta. Pero por si acaso digo que es archiconocida como profesora de la Universidad Complutense, profesora titular de la Cátedra de Historia de la Comunicación Social. Ya veréis cómo entre todos vamos a hacer una tertulia, si queréis, bastante amena, porque tenemos muy poco tiempo, siempre es el mal que nos afecta a los ponentes, y queremos que tampoco os aburráis con temas que en principio pueden pareceros un poco áridos. Bueno, pues ¿se me oye? ¿Se me escucha? Vale. Quiero contaros las exhumaciones que llevamos en la Gavilla Verde. La primera de la que hablé ya el año pasado, como no, es Pajaroncillo, la que se realiza en el cementerio de Pajaroncillo. Respecto a esa, solo deciros algo que a mí siempre me ha resultado muy interesante, que eran víctimas de un hospital de sangre que estaba en el Cañizar, un pueblo al lado de Pajaroncillo, creado por un director médico anarquista, Pedro Ballina, y que venían del frente de Teruel. Hay 49 víctimas, toda gente muy joven, gente de toda España, más un niño, o más no, de esos 49, uno de ellos es un niño de 9 años que murió por efecto de un estallido de un proyectil, el típico caso de que estás jugando y te revienta las manos. Digo el típico caso en guerra, claro, ahora no. O sí, pero menos que entonces. Y nada, y ahí lo que nos hemos encontrado después de muchas vicisitudes ha sido el no poder identificar, aunque tenemos el nombre y apellido de todos ellos, sus lugares de procedencia, la edad que tenían cuando murieron, el día en que murieron. Sin embargo, no se ha podido identificar para las familias los restos porque están todos mezclados. Sucede, como no puede ser de otra manera, en pueblos pequeños, que a lo largo de los años se han ido depositando encima de esos restos de personas que murieron por las razones que fueran, entonces están todos mezclados. Y se identifican como víctimas, como fallecidos en intervenciones quirúrgicas, pues porque, por ejemplo, hay brazos solos que están cortados con limpieza, como si hubieran sido amputaciones médicas. Cosas típicas, se supone, en tiempos de guerra en un hospital de sangre. Lo que tenemos acordado con las familias que se va a realizar, el ayuntamiento facilita enormemente las cosas. Luego hablaremos de cómo los
ayuntamientos pueden dinamitar las exhumaciones o favorecerlas, dependiendo de la humanidad de las personas. Ya iba a decir el tinte político, pero ni eso, de la humanidad. Pues vamos a poner un monolito con el nombre de las víctimas. Haremos una inauguración, en fin, se trataría de dignificar los que murieron en la batalla de Teruel y están enterrados allí. Era, como os digo, un hospital de sangre, un primer lugar donde se tomaban medidas terapéuticas y luego se pasaban a Gravalla, que era el hospital de convalecencia. Lo digo porque son pueblos que están aquí cerca. Luego tenemos la exhumación de Utiel, y este sí fue un guerrillero apodado Tarzán, que está enterrado en un cementerio de titularidad eclesiástica. Y tenemos también en marcha la exhumación del guerrillero paisano, para muchos el mejor guerrillero que hubo por esta zona, por el Agla, de origen cordobés, que está enterrado en el cementerio laico del Ayuntamiento de Venta del Moro. ¿Por qué destaco ese interés titular de eclesiástico laico? Porque en principio el cementerio de Venta del Moro, laico, como os digo, nos puso bastantes trabas dilatorias para la exhumación de paisano. Y sin embargo, yo pensé, pues si eso nos lo hacen los laicos, espérate que venga el párroco de Utiel. Y todo lo contrario. En honor suyo hay que decir que se ha portado estupendamente y dio todo tipo de facilidades y eliminó requisitos superfluos para que pudiéramos llevar a cabo la exhumación. En este momento se encuentra en fase de análisis del ADN y ya lleva bastante tiempo, tanto como que yo no tengo mucha confianza en que sea positivo, pero bueno, siempre queda la esperanza, dicen, y ahí está. Así se lo comuniqué a las familias y así lo esperan, por supuesto, lo esperamos todos. Y esas son las 3 exhumaciones que llevamos en marcha. Lo que me tocaba contaros en cuanto a desaparecidos. Lo que viene a continuación es algo que espero que os llame la atención tanto como me ha llamado a mí y a los compañeros de mesa que tengo a mi lado. Y es como si existe una ley nacional de memoria democrática desde hace apenas, no sé si llega un año, en el 2002, no, aún falta algunos meses, en octubre, haría un año. ¿Cómo pueden hoy quitar en Cantabria la ley de memoria democrática cántabra, como ha sucedido en Castilla y León, como en comunidades autónomas no van a molestarse ni siquiera en redactar un párrafo sobre ley de memoria cuando os digo está la ley estatal? Solo en 5 comunidades, País Vasco, Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha, las tengo por aquí, en esas sí se sigue, pero el resto es dudoso lo que pueda suceder. ¿Y por qué sucede? ¿Y por qué no avanzamos hasta llegar a los ayuntamientos, como la última noticia de hoy de Cuelgamuros en Madrid? Pues porque la normativa legal en este caso se superpone unas con otras de modo tal que en ocasiones entran en conflicto. La ley estatal, por supuesto, en grado de prelación es superior a las demás, pero en cada competencia, cada uno de esos entes administrativos es dueño y señor. La comunidad autónoma tiene una base y un ámbito puramente territorial. Luego, lo que sucede en Castilla y León lo tiene que legislar el Parlamento de Castilla y León. La Ley de Memoria Democrática de Castilla y León ha de hacerse por los castellanos leoneses. La ley nacional dice que sea
del mismo, que se colaboren de administraciones, pero ya sabéis que hay leyes que son generales, una declaración de principios, como puede ponernos un ejemplo la Constitución, todo el mundo tiene derecho a vivienda, pero tú no vas a pedir una casa para ti, porque lo dice la Constitución, tienes que buscar en qué lugar vives, qué normativa hay según qué sitios para conseguir una vivienda de protección oficial o no. A lo mejor en La Rioja tienen unas circunstancias y unos requisitos diferentes a los que hay, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas con ámbito territorial son las únicas competentes en su territorio. Si vencemos esa traba nos encontramos con los reglamentos. Los reglamentos es el poder, por entendernos, legislativo del Ejecutivo. Ahí el Parlamento no puede entrar. Bien es cierto que el reglamento no puede ir contra la ley, no puede ir nunca contra la ley, pero es simplemente cuestión de dejarlo correr, de no dotar de presupuestos, como ocurrió en la época de Rajoy, cambiarlo de cartera. La Ley de Memoria Democrática, que se llamaba así en 2007, pasó a depender de títulos nobiliarios y no sé qué, una cartera absurda, si la compara con que era la memoria democrática. Y después del reglamento estarían los ayuntamientos y su normativa específica, licencia de obra, requisitos de plenos del ayuntamiento que aprueben con mayorías determinada actuación urbanística. Todo ese lío hace que conseguir, si hay, a mi entender, no voy a decir mala fe, pero lo voy a decir mala fe, pues complica una exhumación, complica y mucho. Y insisto, el ejemplo paradigmático es Cuelgamuros. Con sentencias favorables, el ayuntamiento no le interesa en absoluto que se realice y se lleve a cabo esas sentencias, y ahí lo tienes. Por una cuestión de forma, un tribunal hoy mismo me he enterado que había tumbado la autorización del ayuntamiento para que se consiguiera la licencia de obra que permitiese la exhumación. Una cuestión de forma como que comparaba a exhumar en el Valle de Cuelgamuros como si tú pides un balcón de una casa o ampliar una terraza de un bar, y se entendía que eso no era el procedimiento formalmente correcto en este caso, sino que tenía que ser un procedimiento especial por el carácter especial de lo que se estaba solicitando. Luego, por algo tan nimio como la forma, de nuevo los familiares tienen que esperar a que todo les sea favorable, cuando sabéis lo dificilísimo que debe ser encontrar coincidencias de ADN en el Valle de Cuelgamuros. ¿Y qué más os cuento de todo eso? Pues que ¿cómo se puede evitar? Pues a mi entender, y es lo que vamos a debatir entre la mesa que me acompaña, los miembros de la mesa, es, a mi entender, digo, creando una conciencia en el público, en la gente, que no dependa tanto de una ley como de una presión social. Si la Ley de Memoria Democrática vino a solventar las carencias de la Ley de Memoria Histórica por intervención de las Naciones Unidas, del relator de Naciones Unidas, de dos trabajos que hizo al respecto, y es tanta la imagen que tiene esa entidad que consiguió que se cambiase la ley, ¿por qué no que sea el propio pueblo español el que, con una información delicada, cultivada, exija de sus gobernantes que se llegue a resolver un tema que produce en toda Europa vergüenza?
comparándolo con Camboya y con regímenes fascistas donde no se le ocurriría a nadie tener nombres de calles fascistas en las plazas, en fin. Y aprovechando que Mirta es experta en temas de historia de la comunicación social, le voy a plantear a modo de debate en el que podemos participar, y si queréis alguno de vosotros, siempre teniendo en cuenta la hora, si a lo largo de la historia la conciencia social ha conseguido cambiar en algo beneficioso el devenir de las leyes. ¿Puedo intervenir o interpelar? Cuando hayamos expuesto nuestros puntos. Buenas tardes, muchas gracias a la organización por haberme invitado. Estuve hace muchísimos años, casi no puedo precisar en qué año estuve, pero me quedé encantada de que hubiera un núcleo de gente interesada en estos temas. De tal manera que también aprovecho para comentar que muchas de las cosas que hablamos aquí pueden ser objeto de trabajos de investigación para los jóvenes. Por ejemplo, trabajo fin de grado o trabajo fin de máster. De hecho, bueno, pues hay alguno de los ponentes que ha sido alumno mío. Todo lo malo, porque claro, ya se ven los años y realmente hay tantos temas que trabajar y ahondar en esos temas, que es lo importante, ahondar en ellos, pues realmente los 40 años del franquismo, de francofascismo, pues realmente nos servirían para algo bueno, no para algo malo, sino para algo bueno. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues realmente me presento, bueno, ya me ha citado con nombre y apellidos, y yo soy profesora en la Facultad de Ciencias de la Información, Departamento de Historia. Me he dedicado a temas de historia, fundamentalmente de historia del periodismo, de historia contemporánea de España, de lo que hoy se llama memoria histórica. ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo el franquismo edulcoró y camufló por medio de... Bueno, pues a partir de eso, aparte de temas monográficos que he trabajado más en profundidad, por ejemplo, el que suena más, vamos a decirlo así, es el de Consejo de Guerra, los fusilamientos en el Madrid de la posguerra, que claro, ahí hay conquenses, manchegos de todas partes, y realmente, bueno, pues fue muy novedoso porque entonces no era fácil entrar en estos temas. Conseguimos, porque fue un compañero y yo, conseguimos entrar en lo que era el archivo del cementerio del Este, lo que hoy es el cementerio de la Almudena, que ya sabéis que todo lo que hizo el franquismo, una parte de lo que hizo fue ponerle nombres religiosos, evidentemente, y este fue el tema del cementerio de la Almudena, antes cementerio del Este. Bueno, pues ahí descubrimos que en Madrid se había fusilado 2.663 personas, y de ellas unas 88 mujeres. A día de hoy, después de aquel trabajo, que ya lleva algunos años, bastantes años ya fuera, de hecho está agotado, pues nos pusimos a trabajar en otros ámbitos, y en particular otros compañeros tomaron el relevo y ampliaron el número hasta 2.000, casi 3.000, 2.990 fusilados en Madrid, de toda España, pero fundamentalmente de Madrid y alrededores, lo cual nos va a servir para hablar de lo que fue la estrategia
Ahora se me oye mejor, ¿no? La estrategia del exterminio por parte del franquismo. Yo, por mi parte, lo que voy a intentar es interpretar el por qué y para qué de esos asesinatos en masa, aunque una parte de estos asesinatos se hicieran bajo disfraz de legalidad. Es decir, que por una parte, aproximadamente hasta el año 43, me refiero a Madrid, hasta el año 43 estos asesinatos conjuntaban represión irregular, es decir, el tiro en la nuca, con represión regular. Condena de consejo de guerra y fusilamiento o agarrotamiento. En ese sentido, pues eso vamos a intentar explicarlo con lo que he llamado estrategias y tener presente la hora, porque yo también he estado ahí, sé lo que significa. Y por favor, compañeros, si no me dais un toque, no me decís. Bueno, esperemos que no tengan que hacerlo. Yo diría que la estrategia más conocida del franquismo es la estrategia del miedo. Diréis, para este viaje no necesitamos alforjas. Bueno, pues no sé si las necesitamos o no, pero lo que está claro es que intenta explicar el por qué el franquismo se mantuvo tantos años, tantas décadas, con tanta represión, tan terrible represión, y evidentemente se puede explicar con esa estrategia del terror que se lleva a cabo, esa estrategia del miedo que se lleva a cabo desde el poder. Porque además en esto no solamente tenemos que ver cómo responde la persona, sino cómo responde la familia, de tal manera que mucha gente no solamente hablaba de lo que le pasaba a ella o a él, sino lo que le pasaba a toda la familia. Y aquella persona que decía y que quería proteger a la familia, decía, no, es que yo no me puedo meter en esto porque yo tengo hijos, porque yo tengo que sostener la familia y por lo tanto no puedo dar frente a que me metan en la cárcel o a que incluso me pongan ante un consejo de guerra con un resultado sangriento. Bueno, pues tanto sea terror o miedo, en todo caso el resultado es el silencio. El silencio. Yo creo que es fácil para cualquier persona a partir de los 40 años, por ejemplo, decir el silencio que había en la mayor parte de las familias, no todas las familias, algunas familias sí hablaban con la ventana cerrada, con la puerta cerrada, pero la mayoría se decía, ten cuidado porque las paredes, ¿qué hacen las paredes? Oír, las paredes oyen. Entonces, por favor, no solo lo hagas por ti, hazlo por toda la familia. Las paredes oyen. Bueno, silencio, miedo, exterminio. De tal manera que las cifras hoy y las cifras siempre están en movimiento, están en torno a los 130.000 asesinados, pero es una cifra aproximada. Estrategia de la degradación. Es que no solamente estaban condenados por consejos de guerra siendo civiles, porque esto es interesante, ¿no? Es decir, tú eras condenado por la jurisdicción militar siendo civil, y la jurisdicción militar, como es sabido, es mucho más dura que la jurisdicción civil, con lo cual te podían llevar ante el paredón, en esos paredones, por ejemplo, están aquí los compañeros
Paterna, y la verdad es que a mí yo estaba en Paterna y me quedé impresionada, ¿no? Porque se dice de Paterna que fue el paredón de España, porque Paterna no solamente se fusilaba a gente de Paterna, ni a gente del País Valenciano, sino a gente de toda España, de aquellos republicanos que habían sido vencidos y que sabía lo que se les venía encima, sangre y fuego. Con lo cual, un sector de esa población pensó que yendo a la costa iban a sobrevivir, iban a ser rescatados por los barcos occidentales que, curiosamente, nos abandonaron una vez más. Ya durante la guerra eso se había hecho. Es decir, el Comité de No Intervención es eso mismo, como las potencias occidentales vuelven la cara al desastre español o a la desgracia española. Yo, no es mi país, no tal, no. Usted se supone que tiene aquí algo que decir, ¿no? Y dejaron abandonada la República Española. Con lo cual eso ocurrió durante la guerra con el Comité de No Intervención y también después de la guerra. Y esos barcos que esperaban, que se suponía que iban a llegar al país valenciano, pues no llegaron a tiempo. O no llegaron directamente. Bueno, pues dejemos esta triste historia de momento y vamos a hablar de otra de las estrategias. La estrategia de la degradación. No era suficiente que estuviesen condenados por un tribunal militar. También hacía falta insultarles personal y familiarmente, para que se justificase que esa gente que estaba condenada, ¿no veis? Ya lo decía yo, no era trigo limpio. Esa gente que está condenada son mala gente, no como nosotros, como se refería evidentemente a los que habían ganado, que somos los buenos españoles. Y esto os sonará, ¿no? Porque cada cierto tiempo Aznar y compañía pues vuelven a sacarlo de los buenos españoles, lo cual tiene su gracia, ¿no? Las ideas perversas nunca mueren, ¿no? Con lo cual este núcleo tan importante de población, bueno, pues va a ser degradado con la palabra, va a ser degradado de obra también, ¿no? Con respecto a la palabra, bueno, pues como estamos en estas magníficas jornadas de la guerrilla o sobre la guerrilla, pues hay que decir que encontraron una denominación magnífica para sus objetivos, que es bandoleros. No como guerrilleros, porque guerrilleros siempre tienen una mitología muy favorable, vamos a decir, incluso históricamente desde la Guerra de la Independencia. No son guerrilleros, son bandoleros. ¿Quién quiere ser descendiente, hijo o tener alguna relación familiar con un bandolero? En general, no. Y por supuesto, entonces menos aún, porque hoy se le dan muchas las vueltas a las cosas. Por lo tanto, el término bandolero va a ser otra de las puntas de lanza contra la guerrilla. Y además esa denominación está también en los consejos de guerra. A usted la lleva a un consejo de guerra por haber ayudado a los bandoleros. Las mujeres, por lo tanto, también están presentes en la guerrilla, minoritariamente. Hay que colocar las cosas en su sitio. Entre otras razones porque la mujer se había incorporado hace nada a la vida pública, porque tiene una explicación lógica, ¿no?
pero esa mujer va a ser doblemente penalizada, no tanto por lo que ella haga, o no solo por lo que ella haga, sino también por sus vínculos familiares o conyugales con algún miembro de la guerrilla o de la izquierda o de la República. Con lo cual, diríamos, estás directamente en el punto de mira para ser penalizada y para ser una de esas presas políticas que acaban a lo mejor ante el paredón. Y también están en Paterna. Paterna es impresionante y en fin, no es un sitio grato para visitar, pero es un sitio que se debe conocer. Y todavía tiene mucho por hacer, muchísimo por hacer. Luego, los guerrilleros son tratados de bandoleros y si los hombres guerrilleros son bandoleros, imaginaros qué no serán las mujeres. ¿Qué no serán las mujeres? No es difícil que venga el término. Lo primero que se le suelta a una mujer cuando se la quiere insultar. Luego había un término para cada, diríamos, para cada sexo, ¿no? Y estos términos lo que contribuyen es a demonizar a todo el entorno familiar de la guerrilla y a todo el entorno familiar de la República, de los republicanos. Nadie quiere tener en su familia ni un hombre ni una mujer encausados políticamente, porque ahora sí lo vemos como un acto francamente heroico, pero entonces no estaba claro por toda la basura, la avalancha de basura que cae sobre las personas que se enfrentan al régimen en alguna medida. Y ahora que estamos en una etapa que nunca terminamos de periodo electoral, se sigue utilizando increíblemente, por unos más que por otros, todo hay que decirlo. Y con esto también quiero llamar la atención de que desde entonces hasta ahora se sigue desgraciadamente utilizando el insulto, utilizando la degradación del adversario político y no pasa nada, no pasa nada. Y sin embargo, realmente es algo rechazable, absolutamente rechazable, y yo creo que en eso la derecha sabe mucho, sabe mucho. Si los hombres son bandoleros y las mujeres, ya sabéis lo que éramos, pues ambos son objeto de tratamiento legal para el empobrecimiento. Si de punto de partida no eran pobres, sí había que empobrecerlos. Porque, ya lo decía la derecha, entonces, eran los de alpargatas, eran los pobres, y los pobres, evidentemente, bueno, pues en esa nueva sociedad que se está creando con la victoria militar, pues estaban abajo y estaban sometidos a esa campaña profunda de insulto personal y familiar. El empobrecimiento era incluso legal, porque se promulga una ley que se denominó legalmente la Ley de Responsabilidades Políticas. Y este término es muy interesante, Ley de Responsabilidades Políticas. Por supuestas responsabilidades políticas, una persona es encausada y se le inicia un proceso legal para que la pérdida de bienes económicos, de tal manera que una familia dice, bueno, es que no les basta que han fusilado a mi padre, no les basta que
nos han insultado, nos han vejado, nada era suficiente porque había que empobrecerles legalmente con esta ley de responsabilidades políticas. Por supuestas responsabilidades políticas, una persona podía perder sus bienes. Y podéis pensar, bueno, pues si tenía bienes, tan mal no estaba. Bueno, no, es que los bienes podían ser bienes de muy escasa cuantía. Por ejemplo, entonces muchas familias, y sobre todo muchas mujeres, contribuían a la vida económica familiar cosiendo, con la costura. También se podían incautar las máquinas de coser, y con ello ya se conducía a la familia a la miseria total, porque de tal manera que aquella mujer que se había lanzado a hacer ropa, a vender ropa, a hacer ropa para otros, se encontraba con que legalmente estaba perseguida y no podía hacer esa tarea, puesto que la ley de responsabilidades políticas le había incautado la máquina de coser. Bueno, no se quedaban en chiquitas, esto era como si te cayesen las siete plagas de Egipto. Si el empobrecimiento podía ser legal, también el empobrecimiento, sobre todo en los tiempos de la guerra y en los tiempos de la posguerra, podía ser, diríamos, sin aparato legal. De tal manera que las familias de rojos, entre comillas, y ya este término se empieza a popularizar durante la guerra en zona rebelde, por ejemplo, aquellas zonas de Andalucía que cayeron de inmediato en manos militares, en manos de los sublevados, porque hay que recordar que los que se sublevaron fueron ellos, ellos fueron los sublevados. Entonces estas familias se encontraron con que les incautaban los bienes, con que esa incautación podía ser legal, pero que durante la guerra directamente se procedía a retirarle bienes sin siquiera iniciar un procedimiento legal. Y de hecho, muchos hijos de rojos, entre comillas, se les impedía ir al colegio. Así, directamente. ¿Pero cómo es posible? ¿Dónde está la ley? No, es que ¿qué ley? La ley es lo que mando yo. La ley es lo que mando yo. Y ya está. Y otra... Sí, perdón, que me parece que me voy a pasar. Para darles tiempo a digamos, reconduciendo la pregunta, ¿qué se puede hacer por el público en general para que no suceda ese miedo, esa represión? Sería usar todo lo que hemos dicho como un barómetro al revés. Y una más, nada más que una más, es que me dejas un poco... ¿Cómo no? Bueno, pues otra de las estrategias es la estrategia de la misericordia. Dices, pero ¿cómo misericordia? ¿Dónde está la misericordia? Bueno, es que detrás de ello hay que recordar que la Iglesia tuvo un papel fundamental en el triunfo franquista y sobre todo un papel fundamental en la continuidad de ese triunfo franquista. De tal manera que esa Iglesia va a bendecir todo esto, aunque, hay que decirlo entre comillas, entre paréntesis, hay que decir que esa Iglesia también hubo sacerdotes republicanos. Pocos, es verdad, pero los hubo. Bueno, pues esa Iglesia permitió que, una vez más, los vencedores se arrogaran eso que aparece, al parecer, en la catequesis y en todo el dogma católico, de tal manera que es la misericordia. La misericordia con el enemigo. ¿Cómo somos misericordiosos con el enemigo? Le brindamos, aunque, en fin, puedan estar tocados por esta situación, puedan sufrir una dura represión en todos estos sentidos,
aún así podemos decir que nosotros nos cuidamos de aquellos que sufren las consecuencias de estas estrategias que llevamos desde el poder, y por lo tanto somos misericordiosos con ellos y se les da a los hijos de los presos la posibilidad de colegios. Fijaros si somos buenos, el que tiene narices, fijaros si somos buenos, que nosotros les damos escuelas a sus hijos, les damos escuelas a sus hijos, y por lo tanto va a haber colegios para los hijos de los presos políticos, porque otra de las artimañas es que se evita el término político, porque claro, todo lo político estaba denostado, menos lo suyo, claro, que hacían política, pero todo lo de los demás era rechazado, y por lo tanto, pues no era un término, no se dicen presos políticos, se dicen presos, presos. Casi todos eran políticos, pero eran presos. Y por lo tanto, estos presos, pues, son objeto de misericordia. Por un lado, se les da colegio a sus hijos, no a todos, pero pueden pedirlo siempre y cuando estuvieran los hijos bautizados, por supuesto, estuvieran casados por lo religioso, y todas las fórmulas para atarles y no dejarles ningún espacio donde pudiesen haber que sobresaliese ninguna alternativa. Bueno, pues esta misericordia, si se hace en estos ámbitos, pues también incluye a las mujeres. Las mujeres no van a ir, por ejemplo, a trabajar a los batallones de trabajadores que hacen, por ejemplo, esas estos tan recordados embalses de Franco, con presos, hechos por presos, monumentos de Franco hechos con presos políticos, todo eso, si eso lo hacen los presos, las presas también tienen su labor. Y las presas, en principio, se les conduce hacia los talleres de costura para hacer uniformes para nuestros soldados, talleres para hacer uniformes, talleres para hacer cualquier tipo de vestuario que necesitasen los residentes. Bueno, pues yo creo que luego podemos hablar largo y tendido sobre esto. Gracias y seguiremos hablando.